Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este año nuevo que ya hemos comenzado, estamos estudiando este nuevo trimestre un tema muy importante. El tema de este trimestre se titula El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Y estaremos estudiando este tema muy importante durante 3 meses. Muy importante que lo entendamos, pero en esta semana que ya comenzamos, pues tenemos un tema también muy interesante. El tema de esta semana se titula El Hijo de Dios, creador del universo. Y antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra del Señor y leer el texto que estamos aprendiendo en estos días. Así que vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1 y el verso número 2. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con este pensamiento en nuestra mente quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos encontrar a través de este medio para poder estudiar juntos su palabra. Queremos pedir que nos acompañe, pueda guiarnos, pueda enseñarnos todas las cosas que hemos de saber y que su buen espíritu nos pueda ayudar en todo. Bendíganos con sus buenos ángeles también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Tú eres mi hijo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué profetizó el salmista con respecto a Jesucristo? ¿Y cuándo y cómo se cumplió esta profecía? Esto es primero. ¿Qué dijo el salmista acerca de Jesús? Vamos a tratar de entender esa primera parte y después vamos a ver cómo se cumple estas cosas que el salmista habló acerca de Jesús. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de, justamente en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 7. Mira cómo dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Así que la Biblia nos dice que Jesús es el Hijo de Dios por un decreto que se dio. Muy bien, en ese decreto se establece que Jesús vendría a ser el Hijo. Muy bien, y fue engendrado por decreto. No engendrado como nosotros entendemos como los seres humanos, pero ¿cómo se cumple esta profecía? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver de qué manera se cumple esta profecía, donde Jesús viene a ser hijo por decreto y engendrado también por decreto. Vamos a ver en este siguiente párrafo, en el momento de su encarnación. Y vamos a leer allá en el libro de Hebreos, capítulo 1, en el verso número 6. Y ahí leemos de esta manera: Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. La Biblia nos dice que fue introducido el primogénito en el mundo. No es que era primogénito siempre, era primogénito en el mundo. Notemos que aquí es introducido. ¿Nos damos cuenta? Así que en su encarnación se cumple la profecía de: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ahora vamos a ver cómo se cumple esto en su bautismo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que vemos que se establece que Jesús sería Hijo de Dios por un decreto, muy bien,
Y ahora en su bautismo se sigue confirmando este asunto que se había dicho, que el salmista había dicho. Muy bien, pero vamos a ver cómo se cumplen estas profecías del salmista en ocasión de la resurrección de Jesús. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y en el verso número 3. Mira cómo dice. Dame un segundito. Parece que nuestro texto está mal. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Entonces vemos aquí que también hay un cumplimiento de esta parte en la palabra de Dios. Y en ese texto se cumple también, como está escrito en el Salmo, ¿no? Nuestro verso era el verso 33, el capítulo 13 de Hechos, el verso número 33. Y recordemos que, como está escrito, esto se estaba cumpliendo la profecía que estaba en el libro de los Salmos, en el libro segundo de los Salmos. Muy bien, y se decía una vez más de Jesús que era su hijo. Pero además de esto, vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La Biblia nos dice que es primogénito para que sea primero, no porque es el primero, por ejemplo, en este caso, de los muertos, muy bien, pero tiene que ser primogénito para tener la preeminencia sobre todo. Pero hay más todavía en la palabra de Dios. Vamos a leer ahora este texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el rey y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí vemos a Jesús siendo el primogénito de los muertos. Muy bien. Pero además de eso, vemos que esta profecía se cumple sabiendo que Jesús es el primogénito porque Dios hizo un decreto de esta forma. Fue también decretado porque Dios hizo un decreto de esta manera. Pero además en su sacerdocio también vamos a ver cómo se cumple esta profecía. Vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, en el verso número 33. Mira cómo dice. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es, Jesús fue exaltado por el Padre. Muy bien. Y las cosas que pasaban lo probaban. Así que entonces Jesús y la profecía de los salmos se estaba cumpliendo. Pero todavía la Biblia nos quiere hablar un poco más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Filipenses, capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso número 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo
nombre. Esto es, la palabra de Dios nos dice que Él fue exaltado por todo lo que Jesús ha hecho, pero Él siempre fue Dios. Aún vamos a ver más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, y allí vamos a leer los versos 5 y verso número 6. Mira cómo dice allí. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que vemos que Jesús no buscaba su propia gloria, sino que Él buscaba hacer la voluntad de su Padre. Así que Él no se exalta a sí mismo, pero es exaltado por el Padre. Muy bien, estamos entendiendo cómo la profecía se cumple. De esta manera, claramente, vemos cómo es que Jesús viene a ser el primogénito, viene a ser engendrado y viene a ser exaltado también. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo el Padre se dirige al Hijo? Esto es, alguno puede pensar entonces que si el Hijo fue engendrado, si el Hijo fue exaltado, si el Hijo le fue dado un nombre sobre todo nombre, y si el Hijo siempre es llamado el Hijo, entonces podría ser menor. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Es cómo se dirige el Padre al Hijo. Veamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, y ahí vamos a leer los versos del 7 hasta el verso número 13. Y leemos así. De los ángeles dice: hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. En cambio, al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia sobre tus compañeros. También le dijo: tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido, como un manto los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La Biblia nos dice que el Padre se refiere a Jesús como Dios. Y se refiere a que Él tiene un trono. Y ese trono es eterno. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos una relación muy interesante, donde vemos a el Padre llamándole a Jesús Dios mismo. ¿Nos damos cuenta? Es muy interesante. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre estas cosas. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en la página 933. Con este lenguaje se expone la omnipotencia del Señor Jesús. Es presentado al estudiante de la Biblia como el creador del mundo y fue su legítimo gobernante. Esto es, Jesús, el legítimo gobernante, pero también se muestra que Él es Dios también. Muy bien, pues el Padre así le llama. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Quién es el único que debe ser adorado? Esto es, si Jesús es Dios y el Padre también es Dios, entonces ¿quién debe ser adorado solamente? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Porque muchas veces podemos caer en esto de pensar que solamente Dios puede ser adorado, pero eso es correcto. Solamente Dios puede ser adorado. Así que estamos viendo que al que es llamado el Hijo de Dios, esto es a Jesús,
Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 4, y allí vamos a leer el verso número 10. Y dice así: entonces respondió Jesús: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Biblia nos dice entonces que Jesús le dijo que solamente debe ser adorado Dios. Notemos lo que está diciendo ahí: solamente debe ser adorado Dios. Ningún otro ser debe ser adorado. Vamos a ver qué es lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El material que se llama Confrontación en la página 54 nos explica así: Satanás había pedido a Cristo que le diera evidencias de que Él era el Hijo de Dios. Y en este caso, obtuvo la prueba que había pedido. A la orden divina de Cristo se vio obligado a obedecer. Fue repelido y silenciado. No tuvo poder para resistir la perentoria expulsión. Fue forzado, sin decir una palabra más, a rendirse instantáneamente y alejarse del Redentor del mundo. Esto es, Satanás estaba intentando hacer caer a Jesús. Y Jesús dijo: no vas a adorar a nadie sino al Señor tu Dios. Y Satanás no pudo hacer más nada. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo entonces? Vamos a continuar. Y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompaña. Cuando el profeta Juan se inclinó para adorar al ángel Gabriel, ¿qué advertencia recibió del ángel? Aquí tenemos un asunto muy interesante. Juan, en la isla de Patmos, estaba teniendo diferentes visiones y el ángel venía a explicarle las visiones. Y en algún momento Juan se sintió tan conmovido por las cosas que estaban pasando y las que él estaba observando, así que él quiso adorar. Vamos a ver qué recomendación le hizo, lo que le dijo el ángel directamente que tenía que hacer. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en el verso número 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: no hagas eso. Yo soy siervo como tú, y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La Biblia nos dice que a Juan le fue dicho que no adorara a un ángel, porque él era un siervo como él, pero que adorara solamente a Dios. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo aquí? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en los versos 8 al verso 10, nos explica de esta manera: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las estuvo mostrando. Pero él me dijo: no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que entonces a Juan le fue dicho que debía adorar solamente a Dios. ¿Estamos claros? Esto es: solamente Dios es digno de ser adorado. Ningún otro ser, solamente Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompaña. ¿Por qué Jesús aceptó ser entonces adorado? Esto es, tenemos que ir viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es, solamente Dios debe ser adorado, ningún otro ser, ningún ángel, nadie más. Pero ¿por qué Jesús acepta la adoración? Vamos a ver cómo ocurrió esto y qué es lo que pasó. Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios en este siguiente párrafo, en el libro de Mateo, el capítulo 8, y allí vamos a leer
los versos 2 y verso número 3. Mira cómo dice. En eso vino un leproso, que se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Recordemos a Juan, que Juan se postró a los pies del ángel y el ángel le dijo, no hagas esto. Ahora tenemos aquí el caso de esta persona que era un leproso y vino y también se postró delante del Señor. Y el Señor no se lo impidió. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, y allí vamos a leer los versos 8 hasta el verso 10. En cambio, al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia sobre tus compañeros. También le dijo, tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. En la palabra de Dios vemos que Dios mismo, esto es el Padre, está hablando acerca de Jesús, está elogiando a Jesús, y Jesús no se lo impide. Pero vamos a ver qué es lo que la pluma inspirada nos explica sobre estas cosas. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Deseo de todas las Gentes, en la página 773 y página 774, el cual nos dice así. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptados en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Esto es, Jesús hace el sacrificio supremo por el ser humano y delante de todo el universo se encuentra el ser humano justificado, por supuesto, aquellos que desean. Pero vamos a ver qué más nos dice y vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Leamos. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos un asunto muy interesante. Esto es, en el cielo los ángeles adoran a Jesús, pero solamente debe ser adorado Dios. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que la Biblia nos dice y eso es lo que encontramos que pasa en el cielo también. Así que nosotros sabemos qué relación tiene. Sí, es hijo por decreto, pero es Dios mismo también. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y pueda ayudarnos cada día para entender estas cosas. Denos un buen espíritu. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.